Mi nombre es Sandra Escobar, estudiante del Politécnico Gran Colombiano. Hoy les quiero hablar sobre la economía de Colombia en el siglo XX y XXI. Iniciamos con las cuentas nacionales, que son un compendio de cuentas macroeconómicas que permiten determinar el comportamiento de la economía de un país en un periodo de tiempo determinado. Estas cuentas registran el nivel de gastos, ingresos, ahorro, consumo e inversión en la economía. Para nuestro país Colombia, la entidad gubernamental encargada de llevar estas estadísticas es el DANE, con apoyo del Departamento de Planeación y del Banco de la República. Analizaremos la problemática de las cuentas nacionales en los últimos años. El PIB creció el 3.3% en el año 2019 con respecto al año 2018. Las actividades que más aportaron a este aumento fueron la administración pública y defensa, afiliaciones a seguridad social, educación, salud y servicios sociales, con un crecimiento del 5.1%. En el 2019, el comercio al por menor y al por mayor, los vehículos automotores y motocicletas, el transporte, alojamiento y servicios de comida, con una variación del 3.5%, aportó a este crecimiento en un 0.7%, pero en el año 2020 decrecieron en un 15%. Las actividades artísticas de entretenimiento y recreación, más otras actividades de servicios y productores de bienes y servicios, con un crecimiento del 13%, aportaron a este crecimiento en un 0.3%, sin embargo la construcción decreció el 1.9% y contribuyó negativamente en un 0.1%. Podemos concluir así que en virtud de las cifras evidenciadas en el 2015, la economía presentaba el inicio de una recesión que continuó en los años 2016 y 2017. En 2017 se agudizó debido a la incertidumbre electoral que se presentaba para el año 2018. Sin embargo, en 2018 y 2019 iniciamos la recuperación y estabilización, pero el año 2020 se convierte en un año de recesión debido a la pandemia del COVID-19, que aún afecta en el 2021 la economía del país. Por otra parte, debido a la reactivación gradual de los diferentes sectores productivos del país, se ha logrado crecimiento de la economía, del cual los organismos internacionales proyectan que al final del presente año tendremos un crecimiento del 6 al 8%. Sobre la composición demográfica de Colombia en los últimos 50 años, podemos decir que en los años 70, o sea, hace 50 años, la población correspondía a menos del 50% de la población actual del país. En cada década, la población del país aumenta entre 10 y 12%, principalmente por el alto índice de nacimientos y menos muertes. En la década de los 80 aumentó la fecundidad, principalmente en zonas rurales, en donde el promedio de hijos era de 4. Para los años 90, este aumento se ve reflejado en mayor número de jóvenes que de personas mayores. Ya en el año 2000, debido al descenso sostenido de la fecundidad por generaciones, cada vez menor, la diferencia entre población joven y en edades mayores es evidente. Para el 2010, la población menor de 15 años es ahora solo el 29%, mientras la población activa y mayor aumentó al 64%. Actualmente en Colombia hay más hombres jóvenes menores de 15 años que mujeres, y la población rural es más joven que la urbana en un 31.5%. Aquí podemos ver un gráfico del DANE en donde nos muestra el crecimiento de la población por grupo de edades desde 1985 hasta el 2020. Igualmente, una tabla de crecimiento poblacional desde 1970 al 2020, en donde ratificamos el gran crecimiento poblacional de nuestro país. Ahora realizaremos un breve análisis del desempleo en los siglos XX y XXI. Como principales causas, observamos que durante la historia económica de Colombia en los años 1900 a 1950, se vio gravemente afectada por sucesos como la Guerra Civil y la Guerra de los Mil Días, así como la pérdida de Panamá, fuente muy importante de empleo. Su consecuencia fue la época en que Colombia inició a exportar su preciado café a Norteamérica y a Europa, lo que permitió generar empleo dentro de tanta crisis.
ya que era un producto que generaba una alta fuente de trabajo. El gobierno durante ese rango de tiempo creó nuevos sectores económicos como los ingenios azucareros, las harineras y se dio un gran respaldo a la industria manufacturera y se crearon opciones de empleo. En 1950 a 1990 se crearon nuevos sectores económicos como el manufacturero y de servicios, teniendo en cuenta que el sector agrario era el principal, pero aún persiste en desangrar al país y darle prioridad a los cultivos ilícitos y a la delincuencia. Como consecuencia, se encarecieron algunas regiones del país ante tanta circulación de divisas y pesos, gran derroche de lujos producto del dinero ilícito. Los índices de desempleo iniciaron su alza y alcanzamos cifras de más del 10%. El país ya exportaba en gran cantidad productos colombianos debido al respaldo y a la facilidad que el gobierno les creó, además de los precios tan competitivos que se dieron. A finales de los años 80 y con la apertura económica y el TLC, se dinamizó y reactivó mejor la economía con la generación de mayores fuentes de empleo. De 1990 al 2020, con la proclamación de la nueva Constitución de 1991, las graves consecuencias que dejó la peor de las crisis del narcotráfico que tuvo el país, la economía colombiana llegó a situaciones muy críticas. El secuestro era un flagelo que golpeaba mucho el país. Los empresarios colombianos tenían miedo de invertir y crear empleo en este país. Uno de los peores momentos de inseguridad del país, muchos empresarios se fueron y poca inversión extranjera. La consecuencia fue que las cifras nunca se habían visto tan críticas. Hemos fluctuado entre el 11 y el 19% del desempleo en estos últimos 30 años. En el año 2000, en materia de empleo, llegó a marcar el 19.5%, lo que lleva al aumento de la inflación. Para la última década del siglo XX se reforzó aún más la apertura de nuevos mercados como la confección con los Estados Unidos y China, generando mayor empleo. Se vio la necesidad de modernizar muchas empresas manufactureras para poder competir con el mercado internacional, aunque las que no lo hicieron desaparecieron. En el gobierno Uribe, con la reforma de la salud se pretendió fomentar el empleo, pero no surgió el efecto esperado. Nacieron las llamadas EPS, creó el empleo informal, lo que disminuyó del 14 al 11% en el gobierno Uribe, aunque se dio una fuerte reforma laboral para generar empleo, pero con menores garantías para los empleados. Se esperaba más de 1 millón de empleos, pero no alcanzó ni el 12% de la meta esperada. Uno de los sectores que más ha generado empleo es el de la construcción, el cual ha sido fuertemente apoyado en el gobierno Santos y actualmente en el Duque, lo que ha permitido en algunos momentos disminuir los índices de desempleo. Para el año 2010 se redujo la tasa de desempleo a una cifra alcanzando el 9.5%. Para el 2018 aumentó al 10% y con la llegada del coronavirus en el 2020 llegó a cifras mayores del 15%. Muchas empresas cerraron y trabajadores informales perdieron su fuente de empleo. Aunque según el DANE, para lo transcurrido del año 2021, nos hemos recuperado en un 3%. Analizaremos también la inflación durante los siglos XX y XXI. Durante los años 1900 a 1950 podemos decir que el gobierno para financiar la guerra emitió mucho dinero, lo que originó que la inflación subiera de forma acelerada de un 15% en 1899 a un 400% en 1900, aunque en los años siguientes inició su descenso, bajando progresivamente y alcanzó índices del 9.30 en 1946, 6.70 en 1949 y cerró la década con un 20%. Obtuvo como consecuencia que en 1903, gracias a la Ley 33, se realizó una reforma monetaria, la que permitió iniciar a disminuir los altos índices de inflación por los que pasó Colombia. Desde 1950, que estaba en el 20%, se mantuvo relativamente estable hasta 1970, a excepción de 1963, que subió al 32%. En 1970 a 1990 se hizo énfasis en los mecanismos keynesianos sobre el aumento del gasto público y con el fin de financiar el déficit fiscal. Presentados se realizaron algunas emisiones de efectivo y se inició a realizar ajustes diarios de la tasa de cambio relacionada directamente con la inflación, con el fin de mantenerlas estables, situación controlada por el Banco de la República sobre todas las divisas ingresadas al país.
De 1990 a 2004 fueron los años de apertura económica y con el continuo control del Banco de la República se pudo realizar algún manejo de este tema. Como consecuencia, y debido a las altas tasas del UPAC, muchos colombianos perdieron sus viviendas. El manejo de la política cambiaria está muy ligado a la inflación y a la política fiscal, como se observó en los años 1970 a 1975. La inflación para el año 1900 inició a tener un descenso más regulado y hasta el año 1999, cuando se inició a manejar una inflación de un solo dígito, perdón, y tener índices por debajo del 10%. Igualmente, gracias a la coordinación de las herramientas macroeconómicas como el tipo de cambio, las reservas internacionales, los tipos de interés y la política de comercio exterior, se logró que los precios de la economía aumenten de forma coherente con el crecimiento de ella. En 2016 se da la modificación del IVA del 16 al 19% en la última reforma tributaria y como consecuencia vemos la inflación en los precios de los productos básicos de la canasta familiar y demás bienes de consumo. Siempre debemos tener en cuenta que la inflación también es afectada directamente por variables como el empleo, la educación y la salud, ya que en muchas ocasiones son estas mismas las que afectan el comportamiento de los precios de una economía. También se da la prohibición al Banco de la República de financiar el déficit fiscal del gobierno y su responsabilidad por mantener el producto adquisitivo establecido por la Constitución de 1991. Hablemos del déficit fiscal en los gobiernos de los últimos presidentes, Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Sobre Ernesto Samper, presidente desde 1994 a 1998, podemos decir que las dificultades fiscales presentadas durante este gobierno obedecen en gran medida a la presión generada al intentar cambiar una economía más liberal con una política social y muy activa, además de aplicar ámbitos políticos al crecimiento económico, como lo fue el caso de la inflación e incluso a la política fiscal. Como consecuencia, el fracaso del crecimiento económico, mientras el plan de desarrollo contemplaba un crecimiento promedio del PIB de 5.7% durante esos 4 años, en realidad la producción de bienes y servicios del país no aumentó más del 3%. Además, se inició un plan de empleo en los sectores de la construcción, el agropecuario y el de infraestructura, pero fracasó y terminó su gobierno con uno de los más altos índices de desempleo, pasó del 7 al 18%. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, de los años 1998 al año 2000, se originó uno de los periodos de estancamiento de la economía, más grave de los años 30. Luego, en los 2 años siguientes de su gobierno, del 2000 al 2002, se inició una fase modesta de recuperación. Este gobierno creó el 2 por mil, inicialmente de forma temporal, pero no fue así. Los precios internacionales del café y del petróleo descendieron abruptamente entre 1998 y 2002. Se solicitó un préstamo muy importante al Fondo Monetario Internacional, haciendo aún más grande el déficit fiscal. Este gobierno se caracterizó por una fuerte contratación de la actividad económica. El Producto Global cayó durante 6 trimestres consecutivos. Entre 2000 y 2002, el crecimiento del producto solo fue del 1.9% anual y sus ritmos anuales fluctuaron entre 3.4%. A finales de dicho gobierno, la economía crecía aproximadamente en 2% anual. Las tasas de interés se elevaron a niveles sin precedencia de la historia. Durante el mandato del presidente Álvaro Uribe, del año 2002 al 2010, ya que fue reelegido, el conflicto armado contra la guerrilla trajo un gasto militar que aumentó en el 2% del PIB. Este gobierno no solo dejó una emergencia social en salud, sino que puso en evidencia el déficit del sistema, ya que Colombia está gastando más de lo que recibe. Tuvo un balance negativo en los años 2008 y 2009. Como consecuencia, se traía ya una reforma tributaria en régimen de pensiones y mercado internacional de capitales, contrayendo una nueva deuda. Con relación al PIB, la deuda sobrepasaba el 50% al 2005. La deuda era de 24.4 millones de dólares. Se creó el impuesto de guerra, se implementó restricciones para disminuir el gasto público y se implementaron controles para la evasión de impuestos.
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, del 2010 al 2018, igualmente reelegido, se vivió una crisis política partidista de gobernabilidad. También una desaceleración económica debido a la caída internacional del precio del petróleo y el incremento de las tasas de interés. El déficit en 2015 de la cuenta corriente redujo el PIB de varios años. A consecuencia y con el fin de hacer frente a la crisis económica, se realizaron varias reformas tributarias, algunas para cubrir los desastres de la ola invernal de la época y las otras para el apoyo a la pequeña y mediana empresa. La inversión extranjera en el 2002 y 2010 fue de 6.430 millones de dólares y subió durante los años 2011 a 2017 a 14.647 millones de dólares. Veamos ahora durante los últimos 70 años qué ha pasado con la corrupción política y la administrativa. De 1900 a 1950 se generaron tantos cambios y vicisitudes de la vida de Colombia, ya que fue una época de violencia. Inició en 1902 con las promesas de las bienaventuranzas a bordo del vapor Wisconsin y puso fin a la Guerra de los Mil Días. Entre 1899 y 1902 duró esta guerra. Sin embargo, la crisis posguerra nos hizo vivir momentos muy difíciles, tanto económicos como políticos, y la corrupción en todos los ámbitos. Luego inició la época de las oleadas de violencia generadas por la caótica combinación de la subversión, el paramilitarismo y el narcotráfico. A consecuencia, los servidores públicos se convierten en un elemento principal para promover la moral y la ética pública, de tal forma que se convierten en principios que activan la acción de los ciudadanos en la sociedad. Y en 1902 nació la era del periodismo, el cual permitió que los ciudadanos permanecieran informados de los acontecimientos más importantes del país. En 1950-1990, durante estas décadas, Colombia vivió la época más sangrienta y violenta de mucho tiempo. El narcotráfico y los grupos subversivos dieron origen a una época de masacres, secuestros y magnicidios. La corrupción estaba en la mayoría de los sectores económicos. El terrorismo afectaba no solo a la población civil, sino también a las empresas y a la política. Consecuencias fatales para todos en el país. La corrupción había tocado entidades tan respetadas como el DAS, donde su director estaba involucrado con el narcotráfico. Políticos como Santofimio Botero implicados en participar con Pablo Escobar del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Debido a esto, el gobierno creó un proyecto que fue el Plan de Transparencia con el lema para que todos volvamos a creer. De 1990 al 2021, el narcotráfico estaba en todos los sectores y campos del país y la política no era la excepción. El llamado Proceso 8000 fue uno de los escándalos más grandes de los últimos años. Fue en contra del expresidente Samper, que lo acusaba de recibir dinero en narcotráfico para su campaña electoral. En el país se han visto muchos casos de corrupción, como el de tan sonado Agroingreso Seguro con Andrés Felipe Arias y el prevaricato del excontralor distrital Miguel Morales. A consecuencia de esto, se deterioró las relaciones de Colombia con los países andinos y con Estados Unidos por el proceso 8000, haciendo que la ciudadanía desconfíe de las instituciones y de sus dirigentes. Aunque al final del mandato del expresidente Samper, él quedó libre de cargos y esto permitió que las relaciones con otros países, especialmente Estados Unidos, mejorara, se dio origen al Estatuto Anticorrupción. Con relación a la participación de los sectores 1, 2 y 3 dentro del siglo XXI, quisiéramos aclarar a qué corresponde cada sector. Así. El sector 1 corresponde a la extracción de materias directamente de la naturaleza, como la agricultura, minería, ganadería, pesca, explotación de recursos forestales. El sector 2 corresponde a la manufactura de las materias primas del sector, las cuales son convertidas en productos usados para el consumo, como lo son la producción artesanal, la producción industrial, la textil y los sectores energéticos y el sector de la construcción, entre otros. El sector 3 es el que produce productos como servicios para cubrir las necesidades de las personas, como son las actividades de transporte, las comerciales, financieras, de salud, educación, entre otras.
Todas estas actividades de la economía son necesarias para que las personas podamos cubrir nuestras necesidades de consumo. El crecimiento económico de nuestro país en las dos últimas décadas presenta una gran variación que coincide con el inicio y el final de las presidencias de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos. Estos mandatos iniciaron después de la crisis del fin del siglo XX. Al inicio del año 2000, debido a la baja del precio del petróleo, la economía tuvo un notable crecimiento entre los años 2003 y 2007, logrando tasas de crecimiento en esos años del 5.3% anual, cuando el PIB se proyectaba al 4.5%. El país disfrutó durante los años 2010 al 2014 de la bonanza petrolera, la que representó un crecimiento promedio del 5% anual. Además, una eficacia importante en el sector de la construcción, que obtuvo un crecimiento promedio del 9.8% anual. El precio internacional del petróleo disminuyó a inicios del año 2015, se recuperó parcialmente durante el año, pero nuevamente a inicios del 2019 disminuyó en más de un 70% del precio que tenía los años 2014. Con la finalización de la bonanza petrolera, en la primera mitad de la década, el ritmo de crecimiento de la economía entre los años 2015 y 2018 cayó notablemente hasta el final de la década. Esta situación trajo consigo implicaciones sociales negativas, en su mayoría el aumento del desempleo y la lucha contra la pobreza. En 2019 se tuvo un crecimiento importante en el aumento del consumo de los hogares y la recuperación de la inversión de maquinaria y equipo. Los dos indicadores registraron un crecimiento superior al esperado. Igualmente aumentó un 25% la inversión extranjera. Pero en el 2020 inició con la llegada del COVID-19, el cual ha traído consigo grandes desastres en la economía, no solo del país, sino del mundo entero. En esta gráfica podemos evidenciar el crecimiento real del Producto Interno Bruto desde el año 2000 al 2020, donde resalta el abrupto descenso del año 2020 al 2021. Analicemos la deuda externa durante los gobiernos de los presidentes Samper, Pastrana, Uribe y Santos. El gobierno Samper entregó un gobierno con una inflación del 19% y tasas de interés del 32%, los indicadores más altos de los últimos 4 gobiernos, una deuda externa de 36.219 millones de dólares, el 36.3% del PIB. El gobierno Pastrana, al iniciar el año 2000, la deuda neta era al orden de 32.7 del PIB, y en el 2001 el 48% aumentó, pero controladamente más hasta finalizar este periodo presidencial con un 38.1% del PIB. El gobierno Uribe inicia en el 2002 con el indicador del 43.1%, que se mantuvo estable en el 2003. A pesar de este último año, se inició su descenso y en el segundo mandato, al finalizar, entregó la deuda externa con el 22.6% del PIB y 70.000 millones de dólares de deuda externa. El gobierno Santos, con la emisión de pesos y VR, lograron disminuir al 28% al inicio del mandato y se rebajó de manera importante el déficit fiscal. Al finalizar el primer periodo tenía un 38% del PIB y al finalizar el segundo periodo subió al 42.7% del PIB, 130.000 millones de dólares de deuda externa. En la gráfica podemos observar, según fuente del Banco República, cómo año a año, en cada mandato presidencial, la deuda externa ha aumentado su valor. Ahora hablaremos sobre la relación de la deuda externa y el PIB, sus causas y sus consecuencias. El presidente Samper, debido al aumento de la inversión privada para 1994, coincidió con una disminución del ahorro privado, generando el superávit que se venía registrando en el sector privado. Experimentó un 6% del PIB para ese año. Aunque implementó varias medidas para mejorar la economía del país y disminuir la deuda externa, todas estas fueron ineficaces. Como fue el indicador de pobreza en 1998, uno de los más altos de la historia de la nación, un 43%. La principal razón para que la economía colombiana tardara más en recuperarse fue la percepción de que el país había perdido riqueza y tenía problemas graves de seguridad.
Entre 1996 y 1998 fue un gobierno reconocido porque permitió que ingresara a su campaña política dinero del narcotráfico, lo que desacreditó totalmente su nombre y tildado de ser parte del proceso 8000. De los 4 presidentes fue el más polémico. Durante el mandato del presidente Pastrana, la deuda se elevó a más de 10 puntos porcentuales con respecto al PIB e inició el año 1998 con un PIB del 7.5% y del 6% aproximadamente en los siguientes 3 años. Para el segundo mandato logró crecimiento en el PIB y la inflación se mantuvo baja. Recibe el gobierno con un crecimiento del PIB del 3.43%, aumentó la deuda externa, tasas de interés del 32% y desempleo del 14%. Aunque hubo un compromiso de bajar el déficit fiscal paulatinamente, las condiciones que exigía el gasto público hicieron aumentar el faltante hasta el 7.5% del PIB en 1999. Dentro de sus principales aciertos económicos está la de generar nuevos proyectos de los sectores de energía, transporte y telecomunicaciones, así como mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación de recursos públicos. Durante el gobierno de Uribe, para el cierre del 2008, fue de 35.8 del PIB. En cuanto a índices de pobreza, según el DANE y el indicador de Gini para 2010, entregó el gobierno con cifras de 30.4% y en pobreza extrema el 16.4%. Para el 2008 la deuda externa fue la menor del siglo, con el 19.1% del PIB. Luego en el 2010 subió al 22.6% en la entrega de su mandato. La reducción en el valor de las emisiones de deuda en 2006 y 2007 y los mayores ingresos de la nación entre 2002 y 2008 logró disminuir el déficit fiscal en 280 puntos básicos y la deuda neta del GNC en 7.3% del PIB. Para el gobierno Santos en 2010, la deuda neta creció levemente menos de 2% hasta el 37.4% del PIB, pero en 2012 la deuda neta cayó y su indicador con respecto al PIB bajó al 32.2%. Fue el más bajo en lo recorrido del siglo XXI hasta el presente. Debido a estas emisiones fue posible mitigar parcialmente el choque de la crisis financiera internacional al cierre de los 2 periodos del presidente Uribe. Regresó al IPC más 5% y el país ganó a lo largo de estos 8 años en estabilidad macroeconómica, en credibilidad internacional. El país recuperó su estabilidad, lo que resultó clave para que las agencias calificadoras de riesgo otorgaran nuevamente a Colombia el grado de inversión. En cuanto a la inversión extranjera de estos 4 presidentes, podemos decir que el gobierno Samper no fue el mejor de su momento. Se dieron muchas violaciones a los derechos humanos, entre ellas 4 masacres, más la desertificación de Estados Unidos. La imagen de Colombia a nivel internacional estaba bastante deteriorada. Para 1994, sin embargo, alcanzó muy buenos niveles de inversión, sobre todo privado. Los precios de los bienes tuvieron fluctuaciones fuertes. Mala administración, se mostró bajo crecimiento, lo que llevó a un aumento significativo de la pobreza, especialmente en las áreas rurales. En el gobierno Pastrana, al haber adelantado un proceso de paz tan generoso, lo que dio origen a la inversión extranjera para que creyera en el país, vinculación del sector privado en la financiación de la infraestructura, reconocida por la mejora en la capacidad productiva de la población. Nació el Plan Colombia y el apoyo de los Estados Unidos y se centró en que Colombia viviera en paz. En el gobierno Uribe fue el presidente que debilitó las guerrillas y desmontó grupos paramilitares, facilitando así el entorno nacional para el crecimiento de la inversión extranjera y se impulsó el turismo. La inversión extranjera tuvo un crecimiento de un 164% principalmente en los sectores de hidrocarburos y minería, al contrario de la manufactura, que fue un 6.3% y el comercio el 2.9%. Sectores generadores de empleo, motivo del aumento del desempleo. Reconocido por la mayoría en la capacidad productiva de la población, nació el Plan Colombia en el apoyo de Estados Unidos y se centró en que Colombia viviera en paz.
En el gobierno Santos, aunque aumentó la inseguridad en el país, continuó un aumento de la inversión extranjera con la llegada de marcas nuevas y famosas en el mundo, dando facilidad y prebendas a estos inversionistas. Fue un éxito en el logro de la disminución de la pobreza, especialmente en las zonas del Pacífico y rurales, donde el conflicto ha sido más violento e implementó la política de equidad de género. Sobre el sector exportador, durante estos 4 gobiernos, podemos decir que en el gobierno Samper, su administración presentó un gran retroceso económico debido a la revaluación del peso y pese a los acuerdos de integración de ventas a otros países, las exportaciones que se habían iniciado en el 80 se disminuyó en los 90, deteriorando la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual pasó de un superávit del 4.9% del PIB en 1991 a un déficit del 4.4% en 1994. Sin embargo, se financió con capital de largo plazo, especialmente con inversiones extranjeras directas. En el gobierno Pastrana fue promesa de su campaña política generar un mayor crecimiento a las exportaciones y fue de sus logros más destacados, avances con las relaciones internacionales y el comercio exterior. En el gobierno Uribe, para el primer mandato en general fue poco el crecimiento de la economía, resultado del impacto de la crisis mundial y el alto nivel de desempleo, lo que produjo que el sector exportador se desacelerara, especialmente la manufactura y el comercio exterior. En el segundo periodo no fue sencillo mejorar, ya que la crisis mundial terminó de golpear a Colombia y la inversión fue corta. Para el gobierno Santos, ubicó el país dentro de los 20 mayores productores de petróleo, logrando mayores exportaciones y más inversión, generó empleo y más recursos para la lucha contra la pobreza. Ahora haremos una comparación entre los países Brasil, Colombia, Chile, México y Ecuador en cuanto a la balanza de pago y al nivel de reservas. Brasil, en cuanto a la balanza de pagos en el año 2020, registró un superávit de su balanza comercial en 46.190 millones de dólares, un 3.02% de su PIB, superior al superávit alcanzado en 2019, que fue de 38.540 millones de dólares, el 2.18 del PIB. La variación de la balanza comercial se ha debido a que se ha producido un descenso de las exportaciones y de las importaciones, debido a la poca demanda interna. Colombia en el primer trimestre del año 2021 se tuvo un déficit en la cuenta corriente de 3.633 millones de dólares, representado en un mayor egreso por 18.174 menos 14.541 por ingresos. Déficit superior en 535.000 dólares, más del trimestre inmediatamente anterior. El valor más representativo se tuvo en los bienes y servicios. Un 4.8% como proporción del PIB trimestral superó en 0.8 puntos porcentuales frente al estimado para el último trimestre del 2020. Chile, durante el primer trimestre del 2021, la cuenta corriente registró un déficit de 1.544 millones de dólares. El resultado trimestral se explica por las utilidades devengadas de la inversión extranjera en Chile y el déficit de la balanza comercial de servicios, que fue en parte compensado por el superávit de la balanza comercial de bienes. México, en el 2020, la cuenta corriente registró un superávit de 26.571 millones de dólares. A su vez, la cuenta de capital resultó deficitaria en 31 millones de dólares. Por su parte, se presentó un préstamo neto en las cuentas financieras de México al resto del mundo, que implicó una salida de recursos por 21.343 millones de dólares. Ecuador, en el periodo enero-marzo del 2021, la balanza comercial total registró un superávit de 731.5 millones de dólares, 127.6 millones de dólares más que el resultado obtenido en similar periodo en el 2020, que cerró con un superávit de 603.8 millones de dólares, lo que significa una recuperación comercial del 21.1%. En cuanto a las reservas internacionales, podemos decir que Brasil, entonces, la recesión económica actual es una de las más fuertes de las últimas décadas. Como consecuencia de los acontecimientos económicos actualmente por el coronavirus, dio origen al aumento de las reservas en
mil millones de dólares para el año 2020, el país con la más alta reserva de Sudamérica. Colombia, la cuenta financiera registró entradas netas de capital por 3.162 millones de dólares, las cuales incluyen el aumento de las reservas internacionales en 190 millones de dólares por concepto de operaciones en la balanza. Resultado de ingresos por intereses 199 millones de dólares y egresos netos por otras operaciones del Banco de la República de 9 millones de dólares. Un 4.2% en términos del PIB trimestral. Chile, con el principal objetivo de acumular divisas para responder a choques extremos que podrían ocasionar una fuerte salida de capital extranjero del sistema financiero nacional, este país aumentó su reserva para el año 2020 en 36.851 millones de dólares. México aumentaron los activos en la cuenta de reservas por 11.990 millones de dólares. El saldo de la reserva internacional neta al cierre de diciembre del 2020 alcanzó los 195.667 millones de dólares. Ecuador, con una buena administración e inversión de estas reservas, registró una reserva para el año 2020 de 2.820 millones de dólares, con el fin de contribuir en la reducción del riesgo del país y la mejora en la calificación crediticia, aunque sigue siendo uno de los países de Sudamérica con la más baja reserva internacional. Por último, contamos con un gráfico, fuente del Banco Central, en donde se puede apreciar el valor de las reservas de estos 5 países anteriormente mencionados y algunos más de Latinoamérica, expresada en millones de dólares. El mayor nivel del RIN, reservas internacionales netas, lo tuvo Brasil con 363.000 millones de dólares, seguido por México con 192.000 millones de dólares. Nuestro país, Colombia, reportó unas reservas de 56.000 millones de dólares, seguida por Chile, la cual presentó un mayor crecimiento anual de 36.000 millones de dólares. Y por último, Ecuador, con una reserva de 2.820 millones de dólares, la cual disminuyó en un menos 31.1%, obteniendo la peor disminución en los países de América Latina.